Buenas noches, mi nombre es Melissa Valencia, presento mi documento de identidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos que se nos presentaron y cada uno debemos exponer. En el ejercicio número 1, correspondo al grupo número 10041462. Iniciamos hablando sobre la carga que se representa con la letra Q, ¿cierto? Que es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Sabemos que hay dos tipos de cargas, tanto la positiva que corresponde a los protones y la negativa que corresponde a los electrones. Existen muchos dispositivos en los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna. Estos dispositivos son baterías, diodos, transistores. La carga ni se crea ni se destruye. Cuando se operan circuitos eléctricos, la carga en movimiento representa una corriente. La unidad fundamental de la carga es el columbo, o también la representamos con la letra C, que se define en términos del amperio al revisar la carga total que pasa por una sección transversal de un alambre durante un segundo. La corriente, que la representamos con la letra I, la corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. La corriente presente en una trayectoria discreta como un alambre metálico tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. Es una unidad de la velocidad a la cual la carga pasa por el punto de referencia, determinando en una dirección específica. Existen varios tipos de corriente, entre ellos corriente alterna y corriente directa. La corriente se mide en amperios y es igual al voltaje sobre la resistencia. La tensión la representamos con la letra V. La tensión es un circuito eléctrico que empuja a los electrones cargados a través de un lazo conductor que les permite trabajar, como por ejemplo generar la luz. En resumen, la tensión es igual a la presión y se mide en voltios. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La unidad de medida de la tensión es el volt o voltaje. Seguimos con la potencia. La potencia se define como la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Se mide en vatios, la representamos con la letra W. La potencia es igual al voltaje por la corriente o la corriente al cuadrado por la resistencia. Por cada estudiante, a mí me corresponde el estudiante número 5, nos formulan dos preguntas, ¿cierto? La primera es, en el análisis de C, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? La respuesta es, en el análisis de circuitos pueden haber elementos que sean positivos o negativos, dependiendo de la dirección de la corriente y de la probabilidad de la tensión. Describimos la convección pasiva de signos para asegurar que siempre se sepa si un elemento está absorbiendo o suministrando energía en el resto del circuito. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las direcciones de la corriente si se invierte la polaridad de la fuente? Entonces, en este caso, cambia el sentido de la corriente. La corriente siempre fluye de negativo a positivo. Muchas gracias.